origen del derecho romano, los aportes de los filósofos al derecho. También estaremos desde el periodo del Génesis, siglo XVIII a.C. Continuaremos sobre el periodo arcaico del siglo VIII al VI a.C. Nos acompaña también el periodo preclásico, año 2500 a.C. Periodo clásico entre el año 200 a 900 después de Cristo. Periodo postclásico entre el año 900 y 1521 después de Cristo. Edad media entre el siglo V y XV después de Cristo. También la Edad Moderna entre 1492 y 1789 después de Cristo. Edad contemporánea, siglo XVIII, actualmente. La evaluación del derecho y la importancia. Las anteriormente mencionados son los temas que hablaremos en el noticiero de hoy durante esta emisión. Les agradecemos su compañía. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos encontramos en el periodo Génesis y a continuación les contaré una teoría que habla sobre el origen de Roma según narraciones mitológicas. A mediados del siglo VIII a.C., el rey Procas, descendiente de Eneas, quien era hijo del príncipe de Troya y la diosa Afrodita, tiene dos hijos, Númitor y Amulio. Este último era codicioso y mandó matar a todos sus sobrinos, dejando únicamente con vida a su sobrina Silvia, a quien condenó a castidad perpetua para que no tuviera descendencia y no perder el trono. Sin embargo, Silvia se unió con el dios de Marte y concebió dos hijos, Rómulo y Remo. Amulio, al enterarse de esto, coloca a los gemelos en una canasta y los abandona en el río Tíber. Los niños sobreviven, son alimentados por una loba y posteriormente adoptados por un pastor. Tiempo después, los hermanos conocen los acontecimientos de su pasado y su origen, recuperan el trono de su abuelo y este en agradecimiento les permite fundar una ciudad. Sin embargo, los hermanos discuten quién llevará el honor del fundador, por lo que Rómulo termina asesinando a su hermano Remo. Roma es fundada en el año 753 a.C., teniendo por años a Rómulo como su rey. Hola chicos, buenas tardes. Teodoro Monset fue un historiador, premio Nobel de Literatura. Él plantea todos sus estudios a partir de las ciencias auxiliares de la historia, como son la lingüística, la arqueología y la etnografía. Busca ver de una manera más crítica todo el renacer y la creación de la ciudad de Roma. A partir de sus estudios, él nos cuenta que desde tiempos inmemorables en la península itálica existían tres grupos étnicos, los cuales se llamaban yapigas, italiotas y los etruscos. No hay mucho conocimiento de dónde provenían cada uno de ellos y cómo llegaron a esta zona, pero a partir de los estudios que les comento, se establece que fueron las primeras personas en llegar a Roma. Un abrazo y continúen ustedes en el estudio. Como una breve introducción, comenzaré diciendo que el derecho romano es una compilación de leyes, tratados y normativa que se fueron estableciendo en diferentes épocas de la historia de la antigua Roma. Compilación de la cual evolucionan en gran medida la legislación actual sobre numerosas temáticas sociales, penales y civiles, económicas, tributarias, etc. La filosofía aporta en el derecho el indagar, acicatear, cuestionar verdades como tipo jurídicas, por ejemplo, que es el derecho, persona, la pena y así entre otros, de provocar aquello que mejor conviene para la convivencia. Continuaremos con nuestros reporteros. Estamos en el periodo arcaico, que empieza en el siglo VIII a.C. y aproximadamente en el año 753 a.C., cuando se da la fundación de Roma como ciudad-estado. También con la ciudad de los Quiritus, los cuales fueron los fundadores del monte Quirital. En la época el sistema era patriarcal. Los patricios eran los únicos partícipes. De allí viene la ley de las 12 tablas y también se da una transición del mito al physis, naturaleza. En el periodo arcaico podemos ver que la forma de gobierno que predomina es las monarquías. Y esto lo podemos dividir en tres fases: fase latino-sabina, fase etrusca y fase de crisis. La fase latino-sabina se caracteriza porque gobernaron 7 reyes desde la fundación de la ciudad en el 753 a.C. hasta la República en 509 a.C., donde empezaría la fase estrusa. Por último tendríamos una fase de crisis. Estamos en el periodo preclásico y este es donde los plebeyos piden la igualdad por medio de la república pura.
Este periodo tiene tres fases. La primera es la fase de asentamiento, donde hay una lucha por la inclusión. La segunda es la fase de apogeo, donde está la política de conquista. Y la tercera es la fase de crisis, que es donde Julio César quiere todo el poder. Ahora vamos con Mariana. Claro que sí, seguimos en directo desde el periodo preclásico. Y les cuento que en este periodo el gobierno era una diarquía. Las magistraturas que eran elegidas por el pueblo tenían una duración de 1 año. Los patricios y plebeyos iban a Grecia, ya que en Grecia se le tomaba mucha importancia a la adquisición de conocimiento. A los que eran muy conocedores se les llamaban prudentes. De allí viene el concepto de jurisprudencia, que significa conocimiento del derecho. De allí también viene el Ius Civilis Vetus, Ius Civilis Novum, que es el derecho de los comerciantes, y el Ius Honorarium, que es el origen de los derechos humanos. Periodo clásico va desde el siglo XXVII a.C. con Octaviano, el primer príncipe, hasta el 284 después de Cristo con Diocleciano, el primer emperador. Su forma de gobierno comienza con el principado y tuvo 3 fases: Agustea, Adrianea y la fase de crisis. La fase Agustea va del 27 a.C. hasta el 117 después de Cristo. Una vez que muere Octaviano, adopta a Tiberio y inicia la dinastía Julio-Claudia, que está integrada por Tiberio y Nerón. Se origina la primera anarquía militar, dura 2 años. Luego la dinastía de los Flavios con 3 gobernantes famosos, que son Vespasiano, Tito y Domiciano, quienes fueron militares. Luego de la dinastía de los Antoninos, Adriano, empieza la fase Adrianea. La fase Adrianea llega a Adriano y hace un cambio total en Roma. Luego gobierna Antonino y después de él Marco Aurelio. Posteriormente Comodo protagonizó un mal gobierno de 180 al 192 y finalmente viene la dinastía de los Severos y empieza la desvalorización de Roma. La fase de crisis inicia con el gobernante Massimino y al cual el Senado le presenta oposición. Luego gobierna Gordiano I con su hijo Gordiano II como condescendiente, pero Massimino los elimina. Entonces Gordiano III entra al poder y Felipe el Árabe lo traiciona y entra al poder. Luego el Senado nombra a Decio desde el 249 al 251 después de Cristo y el poder pasa a su hijo Hostiliano por un poco de tiempo. Finalmente Valeriano da un paso a la primera división del imperio, aliándose con su hijo Galieno y dándole a este el poder del occidente mientras él tomaba el del oriente. Les contamos desde el periodo posclásico del Imperio Romano, periodo donde se impone una estructura estatal dominatus o dominante. En este entonces el imperio ya pierde la definición de república, denominándose ahora imperio absolutista. Este periodo se caracterizó por una fase de imperio única, donde encontramos a emperadores como Diocleciano, Constantino y Teodosio I. Cuando este último muere, el imperio inicia en una etapa de división en 2, denominándose fase del imperio doble, que posteriormente finalizarían dándole paso a la Edad Media. Nos encontramos en la Edad Media. Comenzó en el año 476 del siglo V con la desintegración del Imperio Romano de Occidente. A principios del siglo VI, el emperador Justiniano recopiló las constituciones imperiales y las recopilaciones de las jurisprudencias romanas que conforman el Corpus Iuris Civilis, que significa cuerpo de derecho civil. Consistió en el documento jurídico más influyente de la historia, que estableció un parámetro de lo que estaba permitido y de lo que estaba prohibido. La Edad Media finaliza con la caída de Constantinopla y con ello el Imperio Bizantino a mano de los turcos otomanos en el siglo XV. Por penúltimo tenemos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna trajo grandes cambios en cuanto a la comunicación, a la razón, a corrientes filosóficas y a la fe al progreso, a diferencia de la Edad Media, que es conocida mayormente como la edad intelectualmente oscura. Además que repercutió en la vida laboral. Va a comenzar mi compañero con las características. Buenas tardes, yo vengo a presentar las características de la Edad Moderna. Una de sus características más principales fue que la religión cristiana perdió mucho poder sobre el occidente. También fue el periodo formado por los grandes guerreros europeos con las fortalezas de sus monarquías llamadas Antiguo Régimen. Junto a eso se crearon una nueva clase social llamada la burguesía, y esta época tuvo grandes impulsos sobre la revolución científica y muchos ámbitos más sobre las personas, de su forma de pensar militarmente, socialmente y trabajadoramente.